Correspondencias de Marx a Engels, secta parte. Carta de Marx a Engels. Londres, 2 de diciembre de 1856. Lo que me ha decidido definitivamente en favor de Polonia, en base a mis últimos estudios de historia polaca, es el hecho histórico de que la intensidad y vitalidad de todas las revoluciones a partir de 1789, pueden medirse bastante exactamente por su relación con Polonia. Polonia es el termómetro externo. Esto puede mostrarse en detalle mediante la historia francesa. Es evidente en nuestra breve época revolucionaria alemana, y también en la húngara. De todos los gobiernos revolucionarios, incluyendo el de Napoleón el Comité de Salud Pública constituye una excepción debido únicamente a que rehusó intervenir, no por debilidad sino por desconfianza. En 1794 citaron al agente de los insurrectos polacos y le plantearon a este ciudadano las siguientes preguntas. ¿Cómo es que, siendo vuestro Kosciuszko un dictador popular, aguanta a su lado a un rey quien, además, como debes saberlo Kosciuszko, ha sido puesto en el trono por Rusia? ¿Por qué no se atreve vuestro dictador a emprender la movilización en masa de los campesinos? Por temor a los aristócratas, que no quieren sacar las manos del trabajo. ¿Cómo es que sus proclamas perdían su tono revolucionario en proporción a la distancia que en su línea de marcha lo apartaba de Cracovia? ¿Por qué reprimió inmediatamente con la horca la insurrección popular en Varsovia, en tanto que los aristócratas traidores a su país van libremente de un lado a otro o son protegidos tras las largas formalidades de un proceso conteste? A lo cual el ciudadano polaco no pudo hacer otra cosa que permanecer en silencio. ¿Qué cuentas acerca de Neufchâtel y Balangin? Este caso me ha llevado a complementar mi muy defectuoso conocimiento de la historia prusiana. No cabe duda alguna de que la historia universal jamás ha producido algo más sórdido. La larga historia de cómo los reyes nominales de Francia se volvieron reyes reales también está llena de minúsculas luchas, traiciones e intrigas. Pero, es la historia del origen de una nación. La historia austríaca, que muestra cómo un vasallo del Imperio germano establece el poder de su propia casa, se hace interesante por la circunstancia de que, gracias al enredo con el Oriente, con Bohemia, Italia, Hungría, etc., el vasallo se impone como Kaiser, y finalmente, porque el poder de esta casa adquiere tales dimensiones que toda Europa teme se vuelva una monarquía universal. En Prusia no ocurre nada de esta suerte. Prusia nunca subyugó a una sola nación eslava poderosa, y en 500 años nunca fue capaz siquiera de retener a Pomerania, hasta que la consiguió finalmente por canje. En realidad, el margraviado de Brandeburgo cuando estaba en manos de los Hohenzollern nunca hizo conquista real alguna, a excepción de Silesia. Como esta es su única conquista, Federico II es sin duda el único. Pequeños robos, sobornos, compras directas, tratos bajo cuerda con los herederos, etc. La historia de Prusia se reduce toda a este ruin negocio. Y lo que corrientemente resulta interesante en la historia feudal, la lucha entre señor y vasallo, los ardides con las ciudades, etc., está aquí todo caracterizado en una escala diminuta debido a que las ciudades son pequeñas y chatas, los señores feudales rústicos insignificantes, y el propio soberano es una nulidad. En la Reforma, corno en la Revolución Francesa, perfidia vacilante, neutralidad, tratados de paz por separados. Atrapa unos pocos bocados que se le arrojan en el curso de las diversas particiones impuestas por Rusia así con Suecia, Polonia, Sajonia. A esto se agrega que en la sucesión de regentes nunca se presentan más que 3 tipos de personajes, que se suceden uno al otro como la noche al día, sin que nunca se introduzca un nuevo tipo, el pietista, el sargento mayor y el payaso. Lo que ha mantenido el Estado a sus pies a través de todo esto ha sido la mediocridad, la dorada mediocridad, la exacta contabilidad, el evitar los extremos, la precisión en la horadación gota a gota, cierta mezquindad doméstica y el orden eclesiástico. Repugnante. En 1856, una pandilla de nobles de Neufchâtel llevó a cabo un putsch monárquico a fin de restaurar sus privilegios agonizantes. Estos nobles proclamaron la restauración del derecho de los reyes de Prusia a ser príncipes de Neufchâtel, derecho destruido por la Revolución de 1848. Las autoridades suizas reprimieron rápidamente la revuelta y arrestaron a todos sus participantes, unos 60 hombres. De esto surgió un conflicto que amenazó acabar en guerra. En Prusia estuvo a punto de decretarse la movilización. Marx publicó en el periódico cartista People's Paper, del 13 de diciembre de 1856,
un artículo titulado The Right Divine of the Hohenzollerns, el derecho divino de los Hohenzollern, en que mostraba cómo los Hohenzollern habían adquirido en realidad sus derechos divinos sobre diversas posesiones, Brandeburgo, Prusia, el grado de Kurfürst, y finalmente el rango de rey, por el derecho divino del soborno, la compra abierta, la minúscula ratería, la caza de las sucesiones y traicioneros tratados de partición. En la carta de Engels a Mering, del 13 de julio de 1893, se halla una caracterización de la historia alemana. Estudiando la historia alemana, que es simplemente una larga y continua miseria, siempre he hallado que solo se obtiene la justa proporción comparándola con los períodos franceses correspondientes, pues lo que ahí ocurre es exactamente lo opuesto de lo que ocurre entre nosotros. Ahí, la construcción de un Estado nacional a partir de los dispersos miembros del Estado feudal, al mismo tiempo que entre nosotros comienza la principal decadencia. Ahí, una lógica sorprendentemente objetiva en todo el curso del proceso, entre nosotros una árida y siempre creciente confusión. Ahí, la intervención extranjera está representada por la intervención de los conquistadores ingleses en la Edad Media del lado de la nación provenzal y en contra del norte de Francia. Las guerras inglesas corresponden, por decirlo así, a la Guerra de los 30 años, pero, en cambio, terminan con la expulsión de los invasores extranjeros y la sujeción del sur al norte. Luego viene la lucha entre el poder central y su vasallo borgoñón, apoyándose este último sobre posesiones extranjeras y desempeñando el papel de Brandeburgo-Prusia. Nuevamente en este caso, el poder central sale victorioso y establece, por último, el Estado Nacional. Y es exactamente en el mismo momento que entre nosotros se derriba por completo el Estado Nacional en la medida en que el reino alemán dentro del Sacro Imperio Romano pueda llamarse Estado Nacional, y empieza el saqueo en gran escala del territorio alemán. Esta es una comparación de lo más humillante para los alemanes, pero tanto más instructiva por esta misma razón, y ya que nuestros obreros han llevado a Alemania a la cabecera del histórico movimiento, podemos tragar con mayor facilidad la desgracia del pasado. Muy especialmente característico del desarrollo alemán es el hecho de que los dos estados que lo componen, que terminaron por dividirse entre sí toda Alemania, no eran puramente alemanes sino, ambos, colonias en territorio eslavo conquistado, Austria una colonia bávara y Prusia una colonia sajona, y que solo adquirieron poder en Alemania apoyándose en naciones extranjeras, no alemanas, Austria sobre Hungría sin hablar de Bohemia y Brandeburgo sobre Prusia. Esta clase de cosas no tuvo lugar en la frontera occidental, la más amenazada. En la frontera norte, se les permitió a los daneses proteger a Alemania de los daneses, y en el sur había tan poco que proteger que los guardias de la frontera, los suizos, fueron capaces de libertarse incluso de Alemania. Carta de Marx a Engels. Londres, 25 de septiembre de 1857. La historia del ejército pone de manifiesto, más claramente que cualquier otra cosa, la corrección de nuestra concepción de la vinculación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales. En general, el ejército es importante para el desarrollo económico. Por ejemplo, fue en el ejército que los antiguos desarrollaron por primera vez un sistema completo de salarios. Análogamente, entre los romanos, el peculium castrense, asterisco, fue la primera forma legal en que se reconoció el derecho a la propiedad mueble a otro que no fuese el jefe de la familia. Así también en el sistema de guildas de la corporación de los fabri, herreros. Igualmente aquí, el primer uso de la maquinaria en gran escala. Incluso el valor especial de los metales y su empleo como moneda parece haberse fundado originariamente, tan pronto como pasó la edad de piedra de Grimm, en su significación militar. La división del trabajo dentro de una rama se llevó a cabo también en los ejércitos. Toda la historia de las formas de la sociedad burguesa se resume notablemente en la militar. Cuando encuentres tiempo debes elaborar el asunto con este punto de vista. En mi opinión, los únicos puntos que has olvidado en tu informe son, 1. La primera aparición completa y repentina de tropas mercenarias en gran escala entre los cartagineses. Para nuestro uso privado consultaré un libro sobre el ejército cartaginés, escrito por un berlinés que vine a conocer solo más tarde. 2. El desarrollo del ejército en Italia en el siglo XV y a principios del XVI. Las tretas tácticas, sea como fuere, se desarrollaron ahí. También es en extremo humorística la descripción de Machiavelli que copiaré para ti, en su Historia de Florencia, de la manera como peleaban entre sí los condottieri. No, cuando vaya a visitarte a Brighton, cuando llevaré mejor conmigo el volumen de Machiavelli. La Historia de Florencia es una obra maestra.
Y finalmente, 3. La organización militar asiática tal como apareció por primera vez entre los persas y más tarde, si bien modificada en gran variedad de formas, entre los mongoles, turcos, etc. Marx se refiere al artículo Army Ejército de Engels, que escribió para la New American Cyclopedia, editada por George Ripley y A. Dana, New York 1860 a 1862. Otros artículos sobre problemas militares, que Engels escribió para Marx, también se publicaron ahí. Los artículos debían ser escritos a gran velocidad y ser entregados en la fecha exigida por el editor. En su carta, Marx elogia el artículo, pero dice cómo le preocupa que Engels tuviera que trabajar tan duramente. Especialmente si yo hubiese sabido que trabajarías de noche, habría preferido mandar todo el asunto al diablo. Marx y Engels siempre consideraron de gran importancia los asuntos relacionados con la guerra. A consecuencia de esto, a menudo se ocuparon de problemas militares. Prueba de esto lo constituye también el siguiente pasaje de la carta de Engels a Marx, del 7 de enero de 1858, en que dice: entre otras cosas, estoy leyendo lo que escribió Clausewitz sobre la guerra. Extraña manera de filosofar, pero muy buena en su especialidad. A la pregunta de si la guerra debe llamarse arte o ciencia, responde que la guerra se parece más al comercio. El combate es a la guerra lo que el pago al contado es al comercio, pues por raro que sea el caso en que pueda necesitarse que ocurra, todo está dirigido hacia él y eventualmente debe tener lugar de todas maneras y ser decisivo. También Lenin estudió a Clausewitz a propósito de la guerra. V. Zorin, en el No. 111 de Pravda 1923 mencionó la siguiente observación de Lenin acerca de Clausewitz. La táctica política y la militar son lo que en alemán se denomina Grenzgewietzung al límite y los obreros del partido estudiarían con provecho las obras de Clausewitz, el gran teórico militar alemán. Leninski Sbornik, Vol. 12, p. 390. La propiedad individual en distinción a la familiar que el soldado romano adquiría en campaña. Carta de Marx a Engels. Londres, 24 de noviembre de 1857. Jones se está comportando en forma muy estúpida. Tú sabes que mucho antes de la crisis y sin otra finalidad que la de hallar algún pretexto para la agitación en esta época tibia, él había organizado una conferencia cartista, a la que debía invitarse también a los burgueses avanzados, no solo Bright, sino incluso tipos Corno Cunningham. En términos generales, se iba a tratar un compromiso con la burguesía, por el cual ellos iban a conseguir la urna si a los obreros se les concediera el sufragio masculino. Esta propuesta dio origen a divisiones en el partido cartista, las que, llegado el momento, comprometieron más profundamente a Jones en su proyecto. Ahora, en lugar de emplear la crisis para reemplazar un mal elegido pretexto de agitación por la agitación real, se aferra firmemente a su tontería y disgusta a los obreros predicándoles cooperación con la burguesía, al mismo tiempo que está bien lejos de inspirarle a esta la menor confianza. Algunos de los periódicos avanzados lo están adulando para arruinarlo por completo. En su propio periódico, ese viejo asno de Frost, a quien él mismo había levantado como un héroe y nombrado presidente de su conferencia, se ha vuelto contra él con una carta de lo más brutal, en la que, entre cosas, dice: si Jones considera necesaria la cooperación de la clase media y nada puede hacerse sin ella, debiera acudir a su encuentro bona fide en forma auténtica. ¿Quién le acordó el derecho de confeccionar el programa de la conferencia sin sus aliados? ¿Quién le dio el derecho de nombrar presidente a Frost y de hacer el mismo de dictador, etcétera? Ahora está, pues, en un callejón sin salida, y por primera vez está desempeñando, no solo un papel estúpido, sino también ambiguo. No lo he visto durante mucho tiempo, pero ahora lo visitaré. Lo considero honesto, y como en Inglaterra ningún personaje público puede volverse imposible porque haga cosas estúpidas, etc., solo es cuestión de sacarlo lo más rápidamente posible de su propia trampa. El muy tonto debiera formar primero un partido, para lo cual debe ir a los distritos fabriles. Entonces irá hacia él la burguesía avanzada y le propondrá compromisos. Frost, John 1785 a 1877. Cartista. En 1837, alcalde de Newport. Después de la marcha sobre Newport el 4 de noviembre de 1839, en que tomó parte dirigente, fue uno de los sentenciados a muerte. La sentencia le fue conmutada por destierro perpetuo en Australia. Fue amnistiado en 1856 y volvió a Londres. Carta de Marx a Engels. Londres, 14 de enero de 1858.
Estoy obteniendo algunos lindos resultados. Por ejemplo, he tirado por la borda toda la doctrina del beneficio tal como existía hasta ahora. En el método del tratamiento, el hecho de que por puro accidente volviese a hojear la lógica de Hegel, me ha sido de gran utilidad. Freiligrath encontró algunos volúmenes de Hegel que pertenecieron a Bakunin y me los envió de regalo. Si alguna vez llegara a haber tiempo para un trabajo tal, me gustaría muchísimo hacer accesible a la inteligencia humana común, en 2 o 3 pliegos de imprenta, lo que es racional en el método que descubrió Hegel, pero que al mismo tiempo está envuelto en misticismo. ¿Qué me dices del amigo Jones? Todavía no puedo creer que el hombre se haya vendido. Su experiencia de 1848 puede pesarle en el estómago. Con su presunción puede creerse capaz de explotar a la clase media o puede imaginar que bastaría que Ernest Jones entrara de una u otra manera al Parlamento, para que la historia del mundo tomara un nuevo rumbo. Lo mejor del asunto es que Reynolds se presenta ahora en su periódico El de Jones como furioso opositor de la clase media y de todo compromiso, desde luego por resentimiento contra Jones. Igualmente, Mr. B. O'Brien se ha vuelto ahora un irrefrenable cartista a cualquier precio. La única excusa que puede aducirse en favor de Jones es la inercia que penetra al presente a la clase obrera inglesa. Sea lo que fuere, ahora está en camino de convertirse en víctima incauta de la clase media o en renegado. El hecho de que él, que acostumbraba consultarme tan ansiosamente por cualquier tontería, esté ahora igualmente ansioso por evitarme, prueba cualquier cosa, menos conciencia tranquila. Hegel, G. W. F. 1770 a 1831. El representante más importante de la filosofía clásica alemana, expuso un idealismo objetivo, brillante investigador de las leyes de la dialéctica, que fue el primero en aplicar conscientemente. En el sistema hegeliano, todo el mundo de la naturaleza, de la historia y de la inteligencia está representado por primera vez y este es un gran mérito como proceso. Hegel libertó la concepción de la historia del misticismo natural, la tornó dialéctica. Engels y Marx, en su prefacio a la segunda edición de El Capital libro 1 escribe: el misticismo en que se envuelve la dialéctica en manos de Hegel no impide absolutamente que sea él quien haya expuesto primero sus formas generales de movimiento de un modo comprensivo y consciente. Hegel pone la dialéctica al revés. No hay más que dar la vuelta para descubrir el núcleo racional bajo la envoltura mística. Reynolds, George William 1714 a 1779. Cartista. Director del Reynolds Weekly Newspaper semanario de Reynolds. O'Brien, James Bronterre 1805 a 1864. Uno de los principales escritores cartistas en la década del 30, después del 1848 se separó del movimiento e hizo propaganda en favor de la nacionalización de la tierra y de la reforma de la moneda.